empezó el pastor hace 8 días. Vasijas. Estamos hablando de vasijas. Y por acá, entonces, yo traigo este jarrón que es de arcilla. Está decorado, pero es de arcilla. Y para que tengamos como una idea de lo que estamos hablando. Y quiero invitarle entonces a que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Señor, gracias por esta mañana, porque te hemos podido bendecir. Señor, qué hermoso poder reconocer lo grande que eres, lo bueno que eres, reconocer que eres nuestro Padre, un Padre que anhela bendecirnos en todas las facetas de nuestra vida. Y gracias porque ahora, Señor, podemos acercarnos a la palabra, y la palabra nos enseña, la palabra nos instruye. Permite que hoy, cada corazón de los que estamos en este lugar, podamos tener respuesta a tu palabra. Haz nuestros corazones sensibles a ti, y permite, Señor, que hoy nuestro ser, todo nuestro ser, esté atento a lo que tienes para nosotros hoy. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana a todos los que nos encontramos en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en la palabra nosotros vemos que Dios utiliza muchas cosas para enseñarnos, para darnos lecciones. Y algunas de ellas son eso que llamamos lecciones como objetivas. Dios utiliza cosas para traer lecciones al ser humano, y sobre todo lo vemos mucho en el Nuevo Testamento, cuando Jesús usaba los sembrados, usaba las plantas para dar lecciones de vida a nosotros. Y en el Antiguo Testamento Dios también usó lecciones, y una de esas lecciones que Dios usó, o de esos elementos que Dios usó, fue la experiencia que tuvo aquí el profeta Jeremías, cuando le dice el Señor que vaya a la casa de ¿quién? De un alfarero. ¿Y qué es un alfarero? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es un alfarero? Una persona capacitada o hábil en el trabajo con un elemento que se llama barro. Y el alfarero, entonces, es la persona que tiene en su casa mucho barro, tiene en su casa un elemento que se llama la rueda, ¿sí? Y además tiene unas manos muy hábiles para ello, unas manos muy hábiles para trabajar el barro. Y dice entonces la lectura que acabo de hacer en el libro de Jeremías, que el Señor le dijo a Jeremías que fuera a casa del alfarero. Y allí en la casa del alfarero, básicamente lo que el profeta ve son tres cosas, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que son esas tres cosas que él ve? El barro, y el barro hasta hoy sigue siendo barro, ¿sí? El mismo. Ok, entonces él ve el barro, y en ese barro, o allí en ese lugar, él ve cómo ese hombre llamado alfarero trabaja el barro y pone el barro sobre una rueda. Pero antes de empezar a trabajar el barro, él empieza a quitarle al barro cosas que ve. ¿Qué ve en el barro? Piedras. ¿Qué más ve en el barro? Vidrios. Ve pajas, y las tiene que quitar, ¿sí? Y lo moja y observa y empieza a quitar. Eso es lo que el alfarero ve allí. Y vea
el profeta ve allí y ve a un hombre que se unta de barro y empieza a trabajarlo, a moldearlo, y empieza el profeta a recibir un mensaje con esa imagen que él ve. Algo que Dios quiere decir aquí es que nosotros los seres humanos somos como ¿qué? Como el barro. Y ahora 8 días el pastor nos enseñaba y nos llevaba al libro de Génesis, donde el Señor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Formó al hombre. Él no dijo, produzca la tierra un hombre. ¿Dios había podido hacer eso? Claro, era más sencillo. Era más sencillo decir, produzca la tierra un hombre. Ya ha salido severo personaje, ¿cierto? Sí. No, él que dijo, hagamos al hombre. ¿Y qué hizo? Tomó polvo de la tierra y ¿qué más hizo? Yo me imagino que tuvo que echarle ¿qué? Agua para formar barro, y se untó y nos formó, y dice la palabra que hizo varón y hembra. ¿Sí? Miren, tan especial. Por lo tanto, por más pinchaditos que usted y yo seamos, somos barro. Así que dígale al que tiene al lado, eres puro barro. Por más pinchaditos que seamos, por más pintosos que nos pongamos, por más maquillaje las hermanas que usemos, por más perfume que nos apliquemos, somos tan solo ¿qué? Barro. Por más estudios que usted y yo hagamos, por más cartones que tengamos en nuestra casa, ¿sí? ¿Somos qué? Barro. Frágiles. ¿Qué creen que le pasa a este jarroncito si yo intentando cogerlo se me cae? Porque tan solo es barro. ¿Sí? Es barro. Entonces usted y yo somos frágiles, muy frágiles. Pero ¿qué más vio allí el profeta? Y en el libro de Isaías, en el libro de Zacarías y Jeremías hay alusión al barro. Y en el libro de Romanos, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento también habla de que usted y yo somos ¿qué? Barro en las manos del Señor. Pero el profeta vio algo más, vio una rueda. Y la rueda es como el espacio donde el alfarero trabaja. Él coloca, es definitivamente la parte donde tira el barro. Él no pone el barro de una manera bonita, allí con delicadeza, no, él coge la bola de barro y la pone sobre esa rueda y empieza a trabajar. Él maneja la rueda con su pie y la rueda coge velocidad, y eso es lo que permite que él empiece a trabajar. Y la rueda, digamos, da vueltas constantemente. Ahora las ruedas ya no son como antes. Ahora las ruedas son eléctricas, pero siguen estando dirigidas ¿por quién? Por el pie del alfarero. ¿Sí? Hace muchos años en Armenia, en una de las ferias, hay una parte que estuvieron haciendo en el colegio Jorge Isaac, y yo recuerdo que había un alfarero y uno se ponía a mirar la manera como él trabajaba, tan facilito, eso se veía tan fácil, pero tan fácil, y él decía, ¿quién quiere ensayar? Entonces este pecho dijo yo, porque yo veía que era tan mamey para hacer una jarrita, y entonces, y el que hacía la jarrita se la podía llevar. Oiga, hermanos, qué cosa tan difícil. Eso no es tan fácil. Es toda una habilidad. Sí, es de verdad, hay que tener una destreza para eso. La rueda, hermanos, representa las circunstancias de la vida que el Señor utiliza para trabajarlo a usted y para trabajarme a mí. Y a medida que la rueda coge velocidad, entonces el alfarero coge con sus manos y aprieta el barro y empieza a formarlo. ¿Sí? Tremendo eso, me parece.
Pero lo tercero que la profeta vio allí es que el profeta vio, obviamente, al alfarero con total derecho sobre ese barro, ¿sí? Para hacer de ese barro lo que él quería hacer. Y cuando está trabajando la vasija y la vasija no queda como a él le parece, ¿qué hace con ella? La desarma, vuelve y vuelve, hace una pelota con ese barro y vuelve y empieza, ¿cierto? Tremendo esto. Y hace la vasija el alfarero como él la tiene en su mente. Muy bien, hermanos. Vimos la semana pasada con el pastor entonces 2 elementos. El primero de ellos que vimos es que como barro necesitamos formación. Eso lo vimos ahora 8 días. Y la segunda cosa que vimos es que como vasijas de barro, todos somos útiles en las manos del Señor. Esos fueron los 2 puntos que el pastor la semana pasada expuso. Punto 3, para continuar con el tema de vasijas. Como vasijas somos, valga la redundancia, somos vasijas para conservar un tesoro. Vasijas para conservar un tesoro. Y entonces, hermanos, estábamos y hemos estado, la semana pasada también lo estuvimos hablando, hay vasijas usadas, o las vasijas son usadas para muchos usos. Para cocinar, para lavarse, para transportar, para almacenar vino, agua, miel, granos, aceites, perfumes y otros usos no muy comunes, pero que también se da para las vasijas, es que son usadas para guardar joyas, dinero, títulos de propiedad, documentos de mucho valor, ¿sí? Para eso eran usados las vasijas de barro, vasijas de barro. Por ejemplo, imagínense, yo no sé si alguno de ustedes ha llegado a escuchar, hablan de las cuevas de Qumran. ¿Alguno ha llegado a escuchar ese término? Las cuevas de Qumran, donde han encontrado manuscritos de la palabra de hace mucho tiempo, ¿sí? En las cuevas de Qumran encontraron vasijas de barro con manuscritos de libros de la Biblia, como Isaías, ¿sí? De libros antiguos de la palabra, los encontraron allí. Libros conservados en una vasija de barro por más de 2000 años. Tremendo, ¿cierto? Nosotros a veces podríamos decir que le restamos como valor a la vasija de barro, pero una vasija de barro es muy, muy útil. Y sobre todo, lo que usted le coloca dentro, ella lo conserva. De verdad que es importante. Por favor, vaya conmigo a Jeremías 32:14. Jeremías 32:14. Y aquí en el libro de Jeremías, el verso 14 dice lo siguiente. Miren lo que encontramos aquí en la palabra. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas ¿dónde? ¿Para qué? Está dando. ¿Quién fue el que dijo eso? El Señor. El Señor es el que dice: pon estas cartas de venta selladas y esta carta abierta, ponlas en una vasija de barro para que se conserven. ¿Por qué? Por mucho tiempo. Y aquí usted lee el capítulo y es que el profeta hizo una compra de un terreno, y entonces la manera como tenían para guardar eso, claro, eso tiene un significado espiritual que ahorita no ven el caso compartirlo, pero estaba siendo invitado a guardar eso en una vasija de barro. Ahora, la vasija que guardaba ese documento tan valioso era una vasija que debía ser sellada, ¿sí? Y
Para poder sacar el documento luego de esa vasija sellada, teníamos que hacer algo, y es que esa vasija tenía que ser quebrada. Era la única manera, ¿sí? ¿Qué dice 2 Corintios 4:7? A ver, ¿quién me ayuda allí? 2 Corintios capítulo 4, verso 7. ¿4:7? Sí. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tremendo. Dice que usted y yo tenemos dentro de nosotros un ¿qué? Un tesoro. Y están vasos de barro, porque ya sabemos que somos así frágiles, ¿sí? Realmente, hermano, lo que le da valor a usted y lo que me da valor a mí es lo que contenemos dentro. ¿Y qué es lo que contenemos dentro? ¿Qué es lo que contenemos dentro? No, parece que no están seguros de lo que tenemos dentro. ¿Qué es lo que contenemos adentro, hermanos? Claro, la vida de Dios. Eso es un tesoro que usted y yo tenemos dentro y lo conservamos en una vasija que es de puro barro. Pero mire, hermanos, somos tan frágiles. Pero lo único que hace que ese olor a Cristo que hay en usted y en mí, eso que hay dentro de usted y en mí, que tenemos del Señor, la única manera para que eso afuera afecte a los que está afuera es que esta vasija esté como quebrada. Porque si yo soy una vasija solamente sellada, conservo, pero nadie sabe que dentro de mí hay un gran tesoro. Esa vasija debe ser una vasija quebrada, hermanos. Somos vasos que lo contenemos a Él. Y la gente sabrá el olor a Cristo, de la vida de Cristo a través de la suya y de la mía, cuando su vida y mi vida son quebradas delante de Él. Y emanamos ese olor grato para el Señor. Y me parece especial porque encontramos en el libro de Juan, quiero que vaya un momentico conmigo al libro de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Y en Juan 12 encontramos a una mujer que hizo algo espectacular. Y dice la palabra, del verso 12 en adelante, dice: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y dice que luego los enjugó con sus cabellos. ¿Y la casa qué? ¿Dónde tenía ella ese perfume? En un recipiente de barro. ¿Sí? Y me parece especial porque decía, dice que los recipientes que conservaban los perfumes no tenían agarraderas, tenían que llevarlos en la mano porque no tenían abrazaderas, ¿sí? Y dice la palabra aquí que esta mujer, ¿qué hizo? Lo derramó. Y en otro pasaje dice que la mujer del perfume de alabastro, ¿qué hizo? Lo quebró. Y la casa también se llenó de ese perfume, ¿cierto? ¿Cómo la gente sabrá que hay vida de Cristo en usted y en mí? Cuando usted y yo somos hijos de Dios, somos vasijas ¿qué? Quebradas. Vasijas quebradas, a través de las cuales el Señor se puede manifestar. Porque no somos vasijas, digamos, selladas porque no queremos que la gloria de Dios se evidencie en nosotros. Tenemos temores, miedos, inseguridades, sino que queremos al contrario, que la gente huela al Señor a través de mí, y lo hace a través de una vida quebrada. Amén. Por favor,
Coloque un momentico la mano allí en su corazón y dígale al Señor: Señor, haz de mí una vasija que contenga el tesoro más grande que eres tú, pero que la gente alrededor sea impactada por tu olor en mi vida, olor a Cristo. Señor, que otros huelan tu vida en mí. Gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos de tener dentro de nosotros el tesoro más grande que una persona puede tener. Amén, amén. ¿Cuánta gente en este lugar hay que tiene tesoros guardados? Uy, ¿quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Marlene. Gloria a Dios por Marlene, porque los demás no reconocen que tienen un tesoro guardado. Yo pensé que todos iban a gritar amén, porque ¿cuántos tenemos un tesoro guardado? Ahora sí. Bueno, Marlene, qué bien, eso me alegra mucho. Tenemos un tesoro dentro de nosotros que conservamos, porque somos vasijas de barro. Vasijas de barro. La segunda cosa, o la cuarta en esta mañana, para seguir el orden de la enseñanza de la semana pasada, es que usted y yo debemos ser vasijas que producimos gozo. Y quiero llevarle al libro de Juan, capítulo 2. Libro de Juan, capítulo 2. Juan capítulo 2. Y ahí en Juan capítulo 2 encontramos el primer milagro que Jesús hizo. Y ese primer milagro es en las bodas de Caná. Bodas de Caná. Y dice la palabra del Señor: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Bueno, aquí me parecía hermoso aprender de este pasaje algo que tocó de manera especial mi corazón. Vasijas que producen gozo. ¿Sí? Dígale al que tiene ahí al ladito: ¿eres vasija que produce gozo? Sí. Espero que todos seamos vasijas que producimos gozo en otros. Bueno, el pasaje ya lo conocemos y dice acá que había tinajas, 6 tinajas. El verso, el verso 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Miren, esas tinajas de las que está hablando aquí no eran tinajas de barro, eran tinajas ¿de qué? De piedra. ¿Qué es la piedra? La piedra no es el enojo que a usted le da cuando le sacan la chispa. No, ¿qué es la piedra? Es un elemento fuerte, es un elemento duro, ¿sí?
Y dice que de piedra hacían tinajas. ¿Para qué? Para el agua. Y las tinajas, las casas, las tinajas las ponían fuera de las casas, para que la gente, dice aquí que según el rito de la purificación, la gente entraba a una casa y no hace como usted y yo hacemos. Usted llega a una casa y cuando usted va a entrar a la casa, ¿se limpia los zapatos? ¿Se lava las manos? Eso lo hacíamos en la pandemia. Y nos fumigaban cuando entramos a una casa, ¿cierto? Fuera pie, usted entraba aquí a la iglesia también a una fumigada, ¿cierto? Bueno. El rito de la purificación es rito, y se llama rito ¿por qué? ¿Por qué se llama rito? ¿Eso es algo qué? Un ceremonial. Una ceremonia que hacían. Y la ceremonia era que cuando alguien invitaba a alguien a su casa, siempre en las casas había afuera tinajas. Y las tinajas llevaban agua. Y dice el pasaje que esas tinajas les cabía, a cada tinaja le cabía 50, un cántaro o 2 cántaros. Y me ponía a averiguar, y un cántaro son 50 litros de agua. O sea que si a la tinaja le cabían 2 cántaros, quería decir que le cabían 100 litros de agua. Si tenían 6 tinajas, ¿cuántos litros de agua hay allí? Matemática sencilla, 600 litros de agua. Y la gente tenía el agua allá afuera, y la gente entraba, y los siervos más humildes de esa casa eran los que ayudaban a los visitantes a lavarle los pies y a lavarle sus manos. ¿Sí? Eso era el rito. Y el pasaje dice, de acuerdo al rito de la purificación. O sea, la gente llegaba y se lavaban las manos, se lavaban los pies para entrar a esa casa. Era un ritual. ¿Sí? Pero me llamaba la atención que decía que las tinajas eran de piedra. Y ya las tinajas estaban vacías, porque ya la gente estaba dentro de la fiesta. Entonces las tinajas habían cumplido su labor, estaban vacías. ¿Sí? Y el Señor pide algo a los sirvientes de esa casa. ¿Qué es lo que les dice? Llenen las tinajas de agua, llenen estas tinajas de agua. Y entonces el pasaje expresa y dice, y las llenaron hasta arriba de agua. ¿Sí? Y me parece especial, hermanos, porque la palabra es símbolo de qué. En la Biblia encontramos una simbología. Y nos dice, y en varios pasajes encontramos que la palabra es representada por el agua. ¿Sí? Y me parece especial porque leía yo y me encantaba, y yo decía, nunca había detallado, hermanos, quiero confesarles, nunca había detallado que las tinajas eran de piedra. Yo cuando hablaba de tinajas, como que ya pensaba que las tinajas eran de barro. Pero cuando me puse a detallar, no, eran de piedra, eran unas tinajas de un elemento duro, ¿sí? Pero fueron llenas de agua, y el agua es símbolo de la palabra de Dios, ¿sí? Y algo sucedió dentro de esa tinaja. Dentro de esas tinajas, cuando fueron llenas de agua, algo pasó ahí dentro. ¿Sí? Algo sucedió. Allí dentro de esa tinaja sucedió un proceso de transformación espectacular. ¿Sí? Esa agua se convirtió en vino. Y me parecía tremendo, porque no era cualquier vino,
Era vino de la mejor calidad. ¿Sí? ¿Y saben qué me decía a mí el Señor cuando estaba estudiando esto? A mí, porque primero me lo decía a mí. Me decía: Gladys, debes dejar de ser una tinaja de piedra. Si tú te llenas de mi palabra, vas a poder experimentar que dentro de ti hay un milagro que otros pueden disfrutar. Me parecía impactante eso, porque hay dentro de nosotros, algunos de nosotros somos como tinajas de piedra, ¿sí? Duros y a veces ya vacíos. ¿Qué necesitamos? Ser llenos de la palabra hasta arriba. Y cuando una tinaja de piedra es llena por la orden del Señor de agua hasta arriba, dentro sucede un milagro. Y ese milagro se llama la presencia del Espíritu Santo, que se convierte en el elemento de gozo para la vida de un cristiano. Y no solamente para nosotros, sino que cuando lo damos a otros, cuando bendecimos a otros, otros van a poder probar el mejor vino que hay, que la presencia del Señor en su vida y en la mía. Juan 7:38, hermanas, el libro de Juan, el capítulo 7, el verso 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Mire el que tiene al lado, a ver si le están corriendo los ríos de agua viva. ¿Cómo debe ser la vida de alguien que corre ríos de agua viva? A ver, díganme, hermanos, ayúdenme, ¿cómo es la vida de alguien que a través de él fluyen ríos de agua viva? ¿Con cara de limón a toda hora, como la mía? ¿Carepuños? ¿Cómo es el rostro de alguien que a través de él fluyen los ríos de agua viva? ¿Saben que yo extraño mucho a una persona de esta casa? Bueno, extraño a los hermanos que se nos han adelantado. Yo sé que ellos están en un mejor lugar, lo sé, pero extraño mucho a un hermano, a mi hermano Gilberto, porque él siempre se hacía por acá adelante. Cuando yo estaba acá adelante en el ministerio de alabanza, pero el hermano lo inspiraba a uno. Amén. Cómo adoraba, cómo cantaba, cómo se las gozaba. Y no tenía que ser un día especial, un momento especial, ¿no? Sencillamente él era parte de su vivencia. Era parte de su vivencia. Algunos de nosotros de pronto no somos tan expresivos, pero quiero decirle, hermano, que el Hijo de Dios, que es una vasija a través de la cual fluye el Espíritu de Dios, se refleja en sus ojos, se refleja en su rostro. Porque del interior nuestro, ¿qué? Y algunos de nosotros de pronto el agua no fluye. El agua está. Y cuando el agua estanca, tengo para contarle que cuando el agua estanca, huele mal. El agua estancada lo único que sirve es para sacar zancudos, de los que producen dengue. El agua estancada es un peligro. Y su vida y mi vida no puede ser de agua estancada. Su vida y mi vida debe ser un fluir, 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 fluir. Pero aquí en este pasaje de Juan 2 me parecía espectacular es ver que esas vasijas que ya estaban
Y si usted y yo somos vasijas, quiero decirle que algunos de nosotros tal vez somos para muchas personas tan insignificantes como una vasija de piedra. ¿Sí? Pero el Señor con esa vasija que para nadie significa casi nada, y el Señor dice: yo te haré contener mi espíritu para que otros beban de lo que hay en ti. Amén. ¿Cuántos de verdad dicen amén por eso? Amén. Yo, hermanos, creo que no. O sea, el Señor nos miró a nosotros y Él deposita. Usted y yo no somos las vasijas adecuadas. Ninguno de nosotros puede decir: yo soy digno de que en mí more el Espíritu de Dios. No, hermanos, somos los más insignificantes. Pero Él dice: aunque eres insignificante, yo te lleno de mi palabra, y mi palabra en ti produce una transformación poderosa que hace que te conviertas en el mejor vino para que otros gocen. Amén. ¿Qué pasó con el vino de esas tinajas? Fue entregado allí en la fiesta. ¿Y qué produce el vino? Gozo. Y el vino es símbolo del Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, yo no sé si a ustedes esta mañana el Espíritu Santo trae esa revelación a su corazón. A mí me lo traía, yo estaba emocionada estudiando este pasaje. Y yo le decía al Señor: gracias, Señor, porque aunque puedo ser vasija y tinaja de piedra, tú me haces que contenga el vino para que otros prueben y disfruten del gozo de Dios. Porque cuando usted y yo compartimos a otros, cuando usted y yo vamos a otros, cuando usted y yo le hablamos a otros, cuando usted y yo somos ese canal de bendición, otros prueban el mejor vino. Y el mejor vino no es el que vende el supermercado X o Y. El mejor vino lo tiene la iglesia de Dios. Amén. El mejor vino lo tiene la familia de Dios. Es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, miren, mirando esta temática de vasijas, hermanos, recuerde, hermano, somos barro y necesitamos formación. Lo segundo es: todos somos útiles en las manos del Señor. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy, usted y yo somos vasijas para que conservamos un gran tesoro. Y lo último que les compartía: debemos ser vasijas que producimos gozo en otros. Antes de orar, quiero invitarle a que veamos el video. Un día, un alfarero tomó 3 montones de barro en su mano y decidió hacer 3 hermosas vasijas. Tomó al primero y empezó a amasarlo. Pero este comenzó a quejarse. «Ya no me toques, déjame así, ya no aguanto más el dolor». Al ver que el barro no quiso ser moldeado, el alfarero lo dejó. Agarró al segundo y empezó a hacer lo mismo que con el anterior. Mientras que éste le decía: «Aunque me duela, sigue. Yo sé que seré una hermosa vasija, así que vamos. Duele, pero no importa, aguantaré». El alfarero terminó de moldearlo, y cuando estaba a punto de meterlo en el horno para que fuera más duro y resistente, la vasija no aguantó y le rogó que lo sacara. Y aunque el alfarero trató de convencerlo de que aún no era el tiempo, a tanta insistencia, concedió el pedido. Un poco decepcionado, tomó el tercer barro y procedió a hacer lo mismo que con los otros 2, pero este último permitió que lo moldeara. Aunque dolía, él no se quejó y dejó que lo introdujera en el horno bien caliente y esperó a que lo sacara. Este pedazo de arcilla confiaba en el alfarero. Sabía que estaba pendiente de que todo saliera bien y que no permitiría que se quemara. El primer barro se quedó así, como estaba,
siendo un simple pedazo de arcilla. El segundo ya era una vasija, pero como no permitió que lo horneara, con el tiempo se quebró. Cuando llegó el tiempo exacto y el tercero se enfrió, el alfarero procedió a terminar su obra maestra y lo convirtió en una preciosa vasija. El alfarero es Dios y la arcilla son las personas. Algunos son como el primer barro, que no permiten que Dios los moldee y cuando hay pruebas en sus vidas se alejan de Dios, pensando que estarán mejor y que sus problemas se resolverán. Pero con el tiempo se dan cuenta que estaban equivocados. Otros son como el segundo. Hasta cierta parte permiten que Dios los moldee, pero cuando Él quiere cambiar algo en sus vidas, le dicen: no, Señor, no te metas, solo hasta aquí. Y muy pocos son como el tercer barro, que permiten que Dios trabaje en todas las áreas de sus vidas. Permiten que Él los ayude en tiempos difíciles porque saben que no los abandonará. Siempre estará ahí observando y cuidando de su obra maestra, para que ésta no caiga. Al finalizar la reflexión, vale la pena preguntar: ¿cuál de los tres barros eres tú? ¿Cuál de los tres barros somos? Somos tan solo barro, arcilla. Él es nuestro alfarero. Y estamos llamados, hermanos, a ser vasijas que Él pueda usar. Estamos llamados, hermanos, y con base en la palabra en esta mañana, somos vasijas que contenemos un gran tesoro. Pero ese tesoro lo conocerán otros si esta vasija se quiebra. Pero también somos vasijas llamadas a producir gozo en otros. Y mi invitación, hermanos, es que en esta mañana usted y yo dejemos de ser tal vez tinajas de piedra, vacíos, solo con rituales de creyentes, solo con rituales de evangélico, pero sin vida, duros, que le permitamos al Señor que nos llene de su palabra. Y que suceda dentro de nosotros el milagro más espectacular que puede pasar, para que luego de nuestro interior puedan correr y brotar ríos de agua viva de bendición para otros. Quiero invitarle, hermano, que si usted puede ponerse sobre sus pies y puede levantar sus manos allí donde usted está y decirle al Señor: Señor, aquí está esta vasija. Aquí está esta vasija. Quiero contenerte a ti, Señor, aquí estoy. Mi ojo vio, mi oído oyó las cosas que
allí. Señor, que yo pueda ser vasija que guarde tu presencia. En mi vida, Que en mi vida no haya nada más, Señor, sino tu presencia. Que yo pueda guardar este tesoro maravilloso de tu presencia en mi vida. Pero que también, Señor, yo pueda ser una vasija que aunque pueda ser de piedra, aunque pueda ser tan insignificante para otros, tú la uses para llenarla de ti y que a través de mí otros disfruten del mejor vino que existe, que es tu presencia, Señor. Oh, Señor, gracias. Digámosle a Él allí nuevamente: déjate en mis manos moldear, tu ser transformar a mi voluntad. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti, y ser lo que debes ser, y ser lo que debes ser. Allí levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser esa vasija que tú has destinado para que yo sea. Yo quiero ser esa vasija, Señor, que tú puedas usar para que otros conozcan el tesoro que hay en mí, pero para que otros disfruten del mejor vino que fluye a través de mí, que es tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ella es tan sencilla, Señor. Tu palabra es tan sencilla. Permite que nuestro corazón hoy tenga respuesta a ella. Señor, yo bendigo a cada miembro de esta familia de la fe. Y oro, Señor, que esta semana que hoy empezamos sea una semana para que disfrutemos de esas vasijas que tú anhelas usar. Que allí en el barrio, que allí en el trabajo, que allí en el colegio, en el lugar donde estemos, Señor, seamos vasijas útiles en tus manos. Gracias, muchas gracias, Señor. Bendigo a cada familia de esta gran, hermosa casa de fe, de esta casa de misericordia. Yo bendigo a cada familia en esta semana, Señor, con la bendición tuya, con la provisión tuya de una manera sobrenatural. Gracias, Señor, por bendecir los niños, los jovencitos, los prejuveniles, los jóvenes de esta casa, cada mujer, cada varón de esta casa. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús.